Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir de la palabra poderosa del Eterno. Que el Señor los bendiga en esta hora. Hoy queremos hablar de un tema que es muy importante en estos últimos tiempos y yo creo que vamos a tocar un tema que se llama el despertar de la conciencia, pero cuando hablamos de conciencia no estamos hablando ni de nueva era, ni estamos hablando de metafísica. Tenemos que distinguir esta parte que es un despertar de una conciencia, porque cuando hablamos de despertar de conciencia, no estamos hablando de que nos concienticemos de las energías del universo y todo este tipo de temas, no. Un despertar de conciencia, hoy lo vamos a discernir qué es, en qué consiste ese despertar de conciencia. Cuando hablamos de un despertar de conciencia, es un despertar espiritual, salir de una pasividad y de un estancamiento para ir a fluir en unos niveles superiores de lo que es la vida en el espíritu. Y hoy queremos tratar esto. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios capítulo 5 versículo 14, dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice en esta otra versión, dice, por cuanto cualquier cosa revelada es luz, por lo cual dice, levántate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y el Mesías brillará sobre ti. O sea, está diciendo que nos levantemos de entre los muertos, porque sabemos que hay muchos muertos en delitos, en pecados, muchos muertos espirituales, cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de que la persona esté muerta físicamente. Cuando hablamos de muerte estamos hablando de un estado de inactividad, un estado de inconsciencia, de no saber interpretar lo que está sucediendo y lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de un estado de quietud. Cuando nosotros dormimos, pues es como, es una parte de la muerte, o sea, el alma sale, muchas veces va el alma a lugares espirituales y el Eterno le permite ver cosas espirituales y recibe mensajes espirituales donde nuestra vida espiritual recibe una dirección. Entonces cuando dice que nos levantemos de entre los muertos, o sea que nos levantemos de en medio de esa inconsciencia, porque hoy vemos una muerte en lo moral, una muerte en lo espiritual, aunque aún hay un auge de lo espiritual donde supuestamente hay un despertar espiritual. Pero todo despertar espiritual o todo despertar de conciencia que vaya apartado de la Torah, la palabra o la Biblia, es muerte, no es un despertar de conciencia, es un despertar para un apartarse más de Dios, un apartarse y hacer una brecha más eh, de la fuente eterna que es el Padre. Entonces, hoy vemos, sí, entre comillas, un despertar de conciencia, pero cuando hablamos de conciencia, mucha gente lo relaciona en un despertar de conocimiento, en un despertar eh, de, de, de establecer unos principios que no son igual lo que el Padre estableció. Entonces nosotros tenemos que mirar algo, un despertar de conciencia empieza cuando empezamos a oír, empezamos a abrir el oído espiritual, empezamos a oír el oído a lo que es la palabra del Señor. Es muy importante esta parte del oído porque cuando nosotros, pero el oído, cuando se abre el oído espiritual, nosotros empieza ese despertar de conciencia en nosotros. Y en Isaías 50, capítulo 50 versículo 4, nos habla la palabra del Señor y hay algo muy, muy precioso. 54 dice, Yahweh el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado, despertar mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea que cada mañana le debemos pedir al Señor que nos despierte el oído para que nos haga oír como los sabios. O sea, medio. Entonces,
¿Para qué? Para que cuando viene ese despertar de conciencia vamos a tener palabra para el cansado, vamos a tener, dice que le despertará el oído, pues Ujú. mañana tras mañana para darle palabra al que está cansado, al que está abatido, al que necesita una palabra, aún de revelación, al que necesita una administración. Cuando hay un despertar de conciencia, en nosotros viene un amor profundo por escuchar la palabra del Señor y estar en la presencia del Señor, porque cuando empiezas a despertar de conciencia en nosotros, sabemos que entre más tiempo estemos conectados con la fuente, más vamos a tener para dar, más vamos a tener para fluir en lo que es la presencia del Eterno. Entonces, porque por eso nos llama en Efesios a que salgamos de entre los muertos, o sea, como quien dice, marquen la pauta, salgan, levántense, como le dijo el padre al profeta que profetizara sobre el valle de los huesos secos. Le dijo, profetízale, háblales, o sea, que empiecen a tener que vida, a que salgan de ahí, de donde están todos esos muertos en gran manera, secos, eran huesos secos en gran manera. ¿Por qué? Porque apenas empezaban a escuchar que palabra y a escuchar al hombre que estaba conectado con la fuente eterna, pues empezó a haber un ruido, empezó a haber un movimiento. Eso es lo que Dios Mm. quiere, que nosotros haya un despertar de conciencia para que haya un movimiento en muchas situaciones que hay en nosotros que necesitan ser restauradas, que necesitan ser removidas, que necesitan revelación para desenredar un asunto, que necesitan revelación y dirección para nosotros poder romper alguna cadena, poder nosotros alcanzar alguna victoria que el Padre tiene para nosotros. Mire, el Padre quiere que nosotros tengamos, que fluyamos cuando hablamos de despertar de conciencia, estamos hablando de un despertar espiritual que se ha denominado lo profético. Ahora, la Biblia toda es profética, fluir en lo profético, es fluir en lo que se ha denominado lo sobrenatural o el mundo superior, ese mundo espiritual donde hay ángeles, donde hay movimiento, donde los ojos espirituales se nos abren a nosotros, los oídos, los sentidos espirituales para que podamos percibir ese mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros empieza ese despertar espiritual o ese despertar de conciencia, una de las cosas que más importantes que debe salir de nuestras vidas es, yo diría que en ese despertar de conciencia lo más importante que debe salir son los temores, los miedos, porque vamos a empezar a experimentar lo que es el mundo espiritual y al empezar a experimentar ese mundo espiritual, debemos estar muy sueltos de los temores para no ir a tener una revelación distorsionada, porque muchas veces la revelación viene muy distorsionada por los temores. Entonces, esa parte tenemos que tenerla muy solucionada, pedirle al Padre que arranque de nosotros todo temor, todo miedo, porque hay gente que dice, no, que Dios a mí no me muestre nada porque a mí me da temor que de pronto venga un despertar espiritual en mi vida o un avivamiento. Cuando hablamos de despertar de conciencia estamos hablando de un avivamiento, un despertar fuerte en el juego del Espíritu Santo, donde va a haber mucha revelación y que nuestro corazón necesita estar muy restaurado porque se vuelve una aventura muy tremenda y muy fuerte. Cuando digo Ujú. aventura, estoy hablando de algo muy emocionante, no estoy denigrando ni degradando la palabra del Señor, es un decir, pero se vuelve algo muy, muy tremendo. Entonces, esos miedos traen esa nublación o traen esos tapones para que nosotros podamos fluir en ese despertar espiritual. Entonces, nosotros tenemos que mirar algo y mire lo que dice Isaías 56:10, cuando nosotros todavía no hemos tenido ese despertar espiritual. Qué tan tremendo. Isaías 56, capítulo 56, verso 10 dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, somnolientos, echados, aman el dormir. Perdón, dice, sí, me salté una parte, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados,
aman el dormir. Tremendo esto, mire lo que dice. El atalaya, cuál es el propósito del atalaya? Avisar qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder, hacia dónde, por dónde viene el enemigo. El ataque es el que avisa, el que da la voz de alerta o da la voz de júbilo porque viene entrando la bendición, porque viene entrando lo que el Padre tiene. Entonces, una atalaya tiene que estar despertado, tiene que tener un despertar de conciencia o estar en un avivamiento personal, estar en un avivamiento personal. Cuando hablamos de despertar de conciencia es un término que de pronto muchos no lo relacionan, pero cuando hablamos de un avivamiento sí lo entienden más, o sea, un avivamiento personal, pues se le abren los ojos a ese atalaya. Dios quiere que seamos atalayas. ¿Dónde? En nuestras casas. A que sepamos qué es lo que viene para nuestras casas, para nuestras vidas, a cómo nos debemos mover. Pero dice acá Isaías 10 que el pueblo le pasaba algo, pues dice, sus atalayas son ciegos, o sea, que no veían nada, o sea, estaban en una muerte espiritual, estaban en una ceguera espiritual, todos ellos ignorantes, o sea que les faltaba que conocimiento, les faltaba palabra, les faltaba enseñanza, les faltaba dirección, y eso es lo que el Padre quiere que nosotros tengamos. La enseñanza nos va a dar un punto de luz, un despertar de conciencia. La palabra siempre nos va a dar luz, la palabra siempre nos va a alumbrar el camino para que nosotros sepamos qué es lo que el Padre tiene para con nosotros. Entonces, el poder de la palabra, nosotros tenemos que tener muy claro eso. Ahora, no, y dice acá, sigue diciendo, ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, sonolientos, echados y aman el dormir. O sea, que aman estar dormidos espirituales, amaban estar dormidos espiritualmente. Entonces, muchas veces esperamos cosas grandes, esperamos moveres poderosos de parte del Señor y creemos que solamente con orar que oren por nosotros va a haber un despertar de conciencia. Acá dice que le aman estar dormidos, muchas veces amamos estar dormidos. eh, Todas las cosas Dios quiere que nosotros siempre nos esforcemos, que nos esforcemos para poder alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Soñadores acostados, o sea que soñamos mucho, queremos mucho. Dios nos puede dar una promesa, pero nosotros tenemos que trabajar en esa promesa, como lo hicieron los grandes hombres de Dios, y en el camino, en ese proceso donde Dios hizo tantos procesos con ellos, hubo un despertar de conciencia donde se hicieron tan conscientes de la presencia de Dios y hubo una cercanía y unos encuentros tan grandes y tan poderosos y unas revelaciones y unas anclas impresionantes que cuando vinieron las pruebas a sus vidas nada los pudo mover de ese punto. A eso es lo que Dios quiere, que pasemos de ser esos soñadores acostados, de esos soñadores dormidos, de esos atalayas ciegos, a esos atalayas que vean cuando el Padre tiene una dirección para nosotros. Claro, ¿y por qué es tan importante entender este tema de la conciencia? Porque es que está escrito que en Primera de Timoteo capítulo 4, mire lo que le decía Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos últimos tiempos, y nos tocaron a nosotros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos, escuche, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, y bueno, y sigue hablando de todo lo que es esta decadencia espiritual en la que estamos actualmente. ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? Porque a veces preocupa porque hay un sector de la población a los que el evangelio no, uno dice, pero ¿por qué no lo reciben? ¿Por qué no les es tan difícil creer en un Dios, que un Dios tan real? ¿Por qué es tan difícil creer en un Dios de milagros? Y es casi imposible entrarles, y muchos que ya están caminando y que recibieron el sacrificio en la cruz, llegan a un momento en que hay un estancamiento y parece que esa parte de la conciencia se hubiera también cauterizado. Entonces sí es muy importante entender este tema de hoy, porque cuando uno entiende revelación, cuando viene el conocimiento, vamos a aprender a orar para que nosotros podamos también ir a otro nivel de conciencia. Cada uno tiene un nivel de conciencia.
un nivel en el que ha despertado, como decía mi esposo, en lo espiritual. Ahora vamos a entender en sí qué es la conciencia. La conciencia es esa facultad interior o ese juez interior que tiene todo ser humano de cualquier religión, de cualquier raza. Fue una creación, es la creación de Dios, así nos creó. Enseguida vamos a entender, nos dio, recuerden que somos un espíritu al que se le asignó un alma, es un cuerpo al que se le asignó un alma, pero que somos primero que todo espíritu. A ese espíritu se le asignó un cuerpo y se le asignó un alma, pero somos espíritu. Desde esa percepción y desde ese concepto, vamos a entender que cuando Dios nos creó, ese espíritu se compone de tres partes, que es comunión, intuición y conciencia. Hoy vamos a hablar de la conciencia, pero necesariamente tiene que relacionarse con lo que es la comunión y la intuición, y vamos a entender, y yo creo que ya entendiendo esto vamos a saber orar por nosotros y por los demás. ¿Desde qué? Desde la gracia. Recuerden lo que hablábamos la vez pasada, hay que perseverar en la gracia, pedir que sea derramada gracia sobre nosotros para que esa conciencia se nos despierte, porque ahora vamos a entender cómo caímos cuando vino el pecado y por Adán y Eva y todo esto que ya sabemos, cómo cayó el hombre de caminar en esa comunión, en esa intuición y en ese despertar de conciencia, cómo cayó el ser humano, y estamos en esos últimos tiempos donde la caída está a los peores niveles. Entonces sí es urgente entender de dónde viene ese desprendimiento, esa desconexión con el Creador. Entonces hablábamos que conciencia es ese juez interno que se nos fue dado a todos, que juzga la rectitud moral de los pensamientos, de las acciones, de las palabras, independientemente de las inclinaciones o de los deseos de la persona. O sea, todos tenemos esa capacidad, por más que queramos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, hay un juez interno que nos dice que determinada cosa no está bien hecha, o que determinada acción no es correcta. Así todo el mundo te diga que tranquilo, que está bien, que es la moda, ese juez interno no lo podemos callar. Entonces vamos a entender esas tres partes que componen el espíritu. Una es comunión, y comunión es el medio por el cual nos comunicamos y desarrollamos esa relación íntima con Dios. La intuición, escuche esto, es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Esta intuición es muy, muy clave, porque vamos a entender cómo debe ir conectada con la conciencia para poder caminar totalmente en lo que se llama una conciencia desarrollada. Y esta intuición es el conocimiento inmediato, escucha esto, de una verdad sin la participación del razonamiento. ¿Y el razonamiento dónde está? En la mente, ¿cierto? Entonces, ¿y la mente dónde está? En el alma. Entonces la intuición es la que es capaz de percibir una sensación, de percibir un sentir, sin necesidad de haberlo razonado, sin necesidad de haberlo conocido, leído antes, sino que es una conexión con el Creador tremenda, donde usted dice, yo tuve ese sentir, y yo tuve un sentir muy fuerte de hacer una llamada, y después sabemos que esa llamada, y nos damos cuenta que esa llamada era supremamente clave y era necesaria y era oportuna, y se destapó ahí un pozo, y uno dice, pues a mí nadie me dijo que yo debía hacer esa llamada. Es esa parte que trae cuando hay una comunión continua con el Creador, y viene y se desarrolla esa intuición. Y luego viene esa conciencia, que es esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué es importante saber este tema? Porque mire, la iglesia necesita despertar, todos necesitamos ir a eso que decía mi esposo, a un avivamiento, a un activar espiritual, a un despertar espiritual. Y si esa conciencia no se despierta, si esa conciencia no llega a tener una expansión, no vamos a poder ir al propósito, porque en la conciencia reducida se camina solo por emociones,
se camina solo por lo que ven los ojos y se camina solo por lo que yo quiero hacer, no lo que debo hacer. Entonces vamos a aprender esto de que es la raíz de por qué a veces muchos comportamientos en nosotros no son correctos, porque hay personas que aman la unidad, no tienen problema en morir a cosas con tal de tener la unidad y les parece tan valioso el tema de la unidad, porque a otros no, porque otros antes son división, porque antes otros son cizaña, porque hay personas que tienen una facilidad para amar, ponerse en el lugar del otro, ayudar al otro, pero el otro antes está ayudando, pero a quitar, a dañar, y uno dice, porque hay seres humanos así, y porque hay seres humanos de pronto de esta otra manera, y uno no entiende. Y resulta que a medida que la conciencia se va expandiendo en nosotros, vamos teniendo más y más la capacidad de acercarnos a la semejanza de Dios. Una persona con capacidad, con una conciencia expandida, es una persona que cada vez tiene la capacidad de ser más como a la imagen y a la semejanza de Dios. Y una persona con conciencia reducida le cuesta obedecer, no le cuesta amar las cosas santas, le cuesta rendirse. Entonces este tema desde ese punto de vista es muy apasionante. No, y lo otro, cuando para entender que es una conciencia expandida, tenemos que mirar, es una persona abierta al cambio, o sea, no está cerrada, y una conciencia reducida es que está cerrado en un formato, está cerrado en paradigmas, está cerrado en formatos en los cuales no quiere derribar. Eso, cuando yo me cierro a lo que es el cambio, mi conciencia no puede expandirse, porque Dios siempre quiere que el hombre vaya hacia adelante, siempre Dios quiere que vaya hacia adelante, vaya hacia el propósito, siempre lo que Dios planeó, que vayamos hacia adelante, que seamos cabeza, y lo hemos hablado mucho, de que estemos arriba. Entonces nosotros miramos a qué nivel queremos llegar o hasta dónde queremos llegar. Cuando hablamos de una conciencia reducida, estamos hablando también de una conciencia cauterizada, que de tanto hacer ese formato se endurece tanto el corazón en la persona que ya le parece muy normal esa parte viciada, ese comportamiento viciado le parece muy normal y hasta le parece bueno, y le parece hasta justo la injusticia en su vida. Una conciencia reducida, todos los malos comportamientos le parecen normales y cree que no hace daño y cree que no perjudica nada, ni la relación con Dios, ni la relación con las personas que lo rodean, ni el entorno. Eso es una conciencia reducida, que está en el yo, en el ensimismado, que vive para sí misma, y que esa persona no quiere ningún cambio, porque no es necesario que nada cambie, sino que todas las personas de alrededor de él cambien y que todo gire alrededor de esa persona, y él no da, esa persona no da, esa persona nada, siempre está esperando recibir. El egocentrismo, eso habla de una persona muy egocéntrica. Y una persona muy egocéntrica es una persona con una conciencia muy reducida. O sea, que es una persona que no tiene mucha capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo. Es una persona que en su mayoría de días, de minutos, de horas, no va a dar en el blanco. Porque si yo pierdo esa sensibilidad de discernir, ese sensor de discernir entre lo bueno y lo malo se me apaga, entonces ¿cómo voy a saber cuál es la ruta? La ruta será la que su carne le pida todo el tiempo y su ego. Ahí no hay más ruta. ¿Y qué es cauterizar? Cauterizar es como cuando algo se quema y la parte donde fue la quemadura usted la toca y no tiene sensibilidad. La otra piel que está viva sí, pero la de la quemadura pierde sensibilidad. Eso es cauterizar, ya no hay sensibilidad, ya no hay esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y la pregunta es ¿por qué se llega a esa condición? ¿Sabe qué hace que una persona llegue a esa condición? Lo que decía ahora mi esposo, por actuar seguidamente, como me es más cómodo, como más me gusta, como más le complace a mi carne y no como es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Todos mis sentidos, toda mi mente, todo mi cuerpo se acostumbra a ser complacido en lo que yo quiero,
y ya no quiere hacer lo que debe hacer y lo correcto. Entonces se va acostumbrando a esa condición hasta que se cauteriza. Y este es un ejemplo también con la comida. En la comida hay personas que les es muy difícil decirle no a la sal, al azúcar, a las grasas, a los embutidos, a las salsas, y les parece muy difícil decirle no a esto, y cuando ya viene el médico y te pone en cintura y te pone una dieta, es muy complicado, les parece muy fuerte porque ya el cuerpo estaba acostumbrado a demasiada comodidad y estaba comiendo lo que le gustaba, no lo que debía comer. Algo así es en lo espiritual. Me acostumbro tanto a darle gusto a mi ego, a mi carne, que cuando ya debo hacer lo correcto, es muy difícil, entonces me acomodo en esa condición de conciencia reducida. ¿Vas a decir algo? No, no, está Bueno, bien. ¿qué pasa cuando en Colosenses, mire esto tan hermoso y es una oración para que hagamos todo el tiempo y para que hagamos por otros que veamos que lo necesitan desde esta perspectiva de este tema de hoy? Y dice en Colosenses capítulo 1 versículo 9, pidamos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Esto resume lo que es tener una conciencia despierta. Es poder entender la voluntad de Dios, poder tener sabiduría y con eso poder tener un entendimiento espiritual. ¿Qué es un entendimiento espiritual? Tener una conciencia superior capaz de leer los planos. Cuando yo tengo una conciencia superior y pasa una situación, yo no veo la situación así como tal, literal, como diríamos, sino que yo tengo la capacidad de leer los planos y de entender de una manera macro qué quiere Dios enseñarme en esa situación, de qué me habrá librado, en qué tengo que ser formada, qué propósito viene después de esto. Y entonces ya no veo la situación como un caos, como una pérdida, como que Dios no me ama y qué está pasando y no lo puedo soportar, sino que tengo la capacidad de verlo desde lo espiritual. Y cuando una persona tiene una conciencia superior, ahí es cuando no dice por qué me pasó esto, sino para qué, y Dios qué me querrá enseñar en cada situación. Eso, cuando hay esa capacidad de entender que cada situación que a mí me pasa tiene un propósito en mi destino profético, una persona que tiene esa capacidad va a entender rápido, va a avanzar rápido, va a caminar rápido. Esto que vamos a ver en este momento, les voy a explicar, y yo no había entendido bien este tema de Adán en el Edén y cómo cuando ellos no habían caído y todavía no había entrado el pecado en ellos, qué capacidad fue con la que Dios nos creó y qué beneficio hay de tener esa expansión de conciencia antes del pecado. Y recuerde que Cristo vino a restaurar todas las cosas. Y de eso se trata, Señor, restaura mi conciencia, porque el pecado ha hecho que esa conciencia y esa intuición que les hablaba ahora, que esa capacidad, ese testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos habla, donde no participa ahí el razonamiento, eso es muy poderoso, porque entonces ahí ya no va a estar esa carne, esa parte caída, sino que todo el rato voy a recibir puro de la fuente, el mensaje puro de la fuente. Mire qué pasó en Génesis capítulo 2 versículo del 16 al 17. Correcto, por Dice, acá. y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Yo lo que esto pues se ha interpretado y tiene demasiados matices pues para hablar de este versículo, pero yo entendía algo desde este tema de haber caído a esa condición del pecado, cuando Adán estaba totalmente conectado con Dios todo el tiempo, cuando Dios le decía, no comas de ese árbol porque el día que comas de la ciencia del bien y del mal, el día que se te abran los ojos, ese día morirás. Lo que yo entendí es
del día que a usted se le abran los ojos y empiece a razonar y empiece a tener conocimiento y empiece su alma y entre su alma, que es donde está la mente, la voluntad y las emociones, y entre su alma para a la hora de tomar decisiones, usted ya se va a ir es por lo que conoció, por lo que vio, por lo que aprendió, y va a desplazar la intuición, que era de lo que usted dependía, que todo el tiempo dependía de mí, usted dependía de lo que yo le hablaba todo el tiempo, va a desplazar esa intuición y va a empezar a caminar desde su conocimiento y desde su razonamiento. Por eso dice, ciertamente morirás, ciertamente espiritualmente morirás, porque vas a dejar de caminar en el espíritu para empezar a caminar en el alma, almático. Entonces, esa es la parte y el trabajo, y otros peor en la carne, ¿cierto? Sabíamos, porque entonces ya lo habíamos hablado, una parte es caminar en el alma, en el almático, y otra más degradada es caminar ya en la carne, de acuerdo a mis deseos. Entonces, ¿qué dice? Si a usted se le llegan a abrir esos ojos y usted llega a conocer cosas por su propia cuenta, ya no voy a ser yo su única fuente, usted ya va a comer y a beber de muchas fuentes y se va a cortar esa intuición, va a ser muy reducida, la conciencia se le va a reducir y espiritualmente va a empezar a decaer. Eso fue lo que pasó. Porque mire cómo me explica que Adán le da a Dios la orden de que pues le coloque los nombres a todos los animales. Y si no había un papel para escribirle y decirle al elefante, llámelo elefante, si Adán no sabía eso, si no había otros recursos para saber eso, si Dios no se lo habló audiblemente, ¿de dónde él con qué sabiduría le puso nombre a cuánta especie existe? ¿Con qué facilidad? Ahora entiendo que lo hizo por la intuición, porque él estaba tan conectado a Dios todo el tiempo que él simplemente tuvo una impresión en su espíritu, o sea, un testimonio interior. Elefante, y le puso elefante. Lo que hace el Espíritu Santo entre cuando nosotros. le habla a uno, exactale amor. No, Ver, yo termino la idea. Eso es muy hermoso porque lo hemos vivido, pero muy reducido. Si esa parte fuera restaurada en nosotros y pudiéramos caminar en una dimensión un poco más expandida en la que estamos desde la caída, ¿cómo sería todo el tiempo Dios diciéndonos qué hacer? Colocándonos esa impresión, se llama una impresión en el espíritu, un sentir en el espíritu, y conforme a eso, hacer, actuar, tomar decisiones, hablar, no hablar, por impresión del espíritu. O sea, el mismo espíritu le habla a mi espíritu y yo simplemente suelto algo, suelto una palabra y resulta que fue del mismo Dios que me la habló, muy poderoso. Y eso, y en ese nivel era el que fluían los profetas del Antiguo Testamento. O Así. sea, mire que cuando Saúl perdió las burras dijo, vamos donde el profeta, que cualquier cosa que le pregunten le dice a uno dónde está. Entonces era un nivel muy alto y le daba en tal y tal parte, allá está, vaya a tal y tal parte, va a pasar por tal lado, se va a encontrar a fulano, le va a decir tal cosa, le va a pasar tal cosa. Es un nivel muy alto, por eso uno decir que uno es profeta, yo diría que es un nivel muy alto decir eso, porque hoy en día se da mucho esa parte de que una persona le dan una revelación, como dice mi esposa, muy poca, muy reducida, y ya se pone un título de profeta. Y yo creo que eso es algo muy delicado y muy alto, porque el profeta, el que tiene oficio de profeta, de continuo está fluyendo, dando palabra y respuesta de todo cuanto asunto se presente. Y también mire que les decía, no se vayan por tal lado, ahí hay un ejército escondido, tal cosa, vayan por el otro lado, que allá lo están esperando. Entonces es un nivel de conciencia muy alto, muy demasiado alto, muy alto y muy afilado, en el cual bendito sea el Eterno, pues que ojalá pudiéramos llegar a esos niveles y entrar a esas aguas profundas y fluir ahí
en ese espíritu profético y movernos ahí, no diciendo que al movernos en el espíritu profético tenemos el oficio de profeta, que es muy diferente. Exactamente. ¿Y qué pasa? Esto es tan importante. Cada uno necesita ir a otro nivel. O sea, esta prédica no es para unos y para otros no. Es para todos porque, bueno, a algunos ya se nos despertó la conciencia en entender que hay un evangelio y hay una Torá y hay unos principios y hay una vida eterna y hay un solo Dios y bueno, y hay que rendirnos. Y ahí vamos, pero necesitamos ir a otros niveles de despertar conciencia, porque a medida que la conciencia se despierta, cada vez queremos pensar, sentir como lo hace el creador. Y estamos todavía muy lejos de ahí, porque para empezar, el Shema Israel, que es el que reúne toda la Torah y toda la palabra de Génesis a Apocalipsis, se reduce y se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y al prójimo como a nosotros mismos. Si tuviéramos la conciencia más expandida, más desarrollada, tendríamos más claridad de estas dos cosas, de amar al Creador con todo lo que somos y amar al prójimo es bien pesado, bien pesado, no, bien profundo, o sea, cuando algo se hace en el espíritu ya no es pesado, pero sí muy profundo cuando entendemos que hay una persona difícil, que hay una persona no es fácil amar, pero que la deberíamos amar porque hace parte del mismo cuerpo, solo que esa persona tiene un nivel de conciencia bajo. Si lográramos entender que no es que sea difícil, sino que tiene un nivel de conciencia bajo, y que si yo oro de pronto Dios comienza a restaurar su conciencia y a despertar su conciencia, entenderíamos más fácil eso de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque es bien profundo y de pronto lo decimos así como muy rápido, pero ahí se reúne toda la ley, todos los mandamientos y toda la palabra. Y hay algo también muy importante que hay que entender con este tema de amar al otro, y es que en estos niveles de conciencia hay que pedir lo que les decía ahora, gracia. Señor, has mostrado, me has derramado gracia y he podido entender cosas, pero me falta, quiero más gracia. ¿Qué es la gracia? Recuerden la capacidad que Él nos da, una capacidad extra para poder obedecer. Y sobre esa persona que todavía no ha entendido cosas, no ha entendido cosas básicas, derrame gracia, porque ¿sabe qué le pasó al hijo pródigo? Al hijo pródigo un día le derramaron gracia y él volvió en sí. O sea, eso de que un día volvió en sí y dijo no más con las prostitutas, no más con los cerdos y voy a volver a la casa de mi padre. ¿Eso a qué horas pasó? Eso se llama un despertar de conciencia, pero porque ayer estaba totalmente borracho y hoy le dio por volver a la casa de su padre y volver a recuperar su herencia y volver a arrancar de cero. Eso es un despertar de conciencia. Eso fue gracia. Seguramente el padre estaba orando por él, seguramente estaba clamando y Dios derramó gracia. De eso se trata. Vamos a orar por los que no han llegado también, por los que vemos que por más que pasan los años, no parece que no les ha Amanecido. resplandecido, no les ha amanecido y el evangelio no les ha resplandecido y todavía viven para sí, todavía hay dureza, todavía no hay dolor por el pecado, todavía no los angustia el pecado. Señor, trae un despertar de conciencia sobre esa persona. Esto es muy hermoso y hay algo, mire lo que dice, la conciencia se activa cuando yo comienzo a desear hacer su voluntad. En Isaías capítulo 50 versículo 4, y mi esposo lo leyó ahora, dice, el Señor Dios me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa qué debo decirle al cansado o a los fatigados cada mañana. Me despierta y abre mi entendimiento a su voluntad. Entonces, si yo clamo cada mañana al Señor, revélame
tu voluntad, pero recuerde, es su voluntad, no mi voluntad. Cuando yo ando en esa línea de escuchar qué quiere Él, qué quiere que haga, viajo, no viajo, compro, no compro, hablo, no hablo, cuando yo quiero hacer su voluntad y me afano por entender su voluntad, ahí la conciencia comienza a ser Pero eso se despertada. vuelve como muy aburridor en que, entre comillas, porque entonces dicen, no, tú para preguntarle a Dios todo, que hago o no hago, no, qué En pereza, situaciones yo definidas. no, porque mucha gente también dice eso, qué pereza, no, qué aburrición. No, cuando uno está conectado con Dios, pues Dios te da el sentir de hacer cosas. Hay cosas coyunturales donde nosotros tenemos que saber que hay que orar. Hay cosas que son muy coyunturales, que no vaya a ser un mal negocio, que no vaya a caer en una mala asociación con alguien, un hombre malo, un hombre perverso. Entonces hay cosas muy coyunturales que se necesitan oración. Hay otras cosas que son muy fáciles de resolver. Entonces eso es tener la conciencia despierta, saber qué cosas son coyunturales y que yo debo pedir una dirección muy clara, donde no está muy clara la dirección de las cosas, y está también en las fáciles, porque hay veces en las fáciles nos enredamos muy fácil también. Entonces yo creo que siempre debe estar muy pendiente en nosotros el estar muy con el oído afinado y estar muy despiertos a lo que el Padre quiera mostrarnos y guiarnos, porque hay veces en cosas tan fáciles y como nos enredamos y podemos perder la dirección. Exactamente. ¿Y qué pasa? Mire, tener esa conciencia despierta y esa intuición desarrollada, porque hay comunión continua. Recuerda que es comunión, intuición y conciencia, son las tres partes del espíritu. Nos activa en cosas como saber cuando nos pasa una situación, a veces no sabemos, de pronto a alguien se le pincha la llanta del carro y tenía que llegar a una reunión y uno decir, a ver, me voy a enojar, me voy a angustiar, que cómo actúo, esto fue un ataque del enemigo para que yo no vaya allá a dar la palabra, o O me está esto, salvando o de un Dios me enredo, está librando de un como problema que hay más adelante y había un choque y si hubiera pasado o en en la ese reunión había momento. una trampa para la persona, que muchas veces ha pasado así, Exactamente. te tenían en una trampa y Dios quería que no llegara a esa reunión y la persona no llega a esa reunión porque Dios lo estaba salvando. Entonces, como interpretar lo que decía mi esposa, todo el escenario, y qué pena amor No, que te amor, quita muy ahí importante, dale. la palabra de eso, es saber interpretar qué es lo que Dios quiere y no ver lo que nos está sucediendo como una tragedia, sino como una bendición de que algo nos está librando Dios o está retrasando el tiempo para que no pasemos en ese momento por el X o Y lugar que iba a suceder algún accidente, bueno, no sé, un robo, bueno, no sé, cualquier cosa que el Padre todo lo usa para bien para nosotros. Exactamente, entonces cuando alguien tiene una conciencia más elevada, no va a hablar tanta necedad, no se va a enojar, o hay veces que medio lo tocaron la del carro y ni fue muy grande el choque, pero le tocó quedarse ahí, entonces se enoja con el otro que lo chocó y dice uno, bueno, ¿será que este fue un problema o o este antes vino a solucionarme un problema que me iba a aparecer? Este hombre que me chocó fue una maldición o fue una bendición. Entonces, esa parte toda necesitamos que sea desarrollada en nosotros y el Padre como es tan perfecto, mire, él desarrolló el cerebro del ser humano y definió de esta manera, está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y es tan tremendo que en el izquierdo es donde está todo lo que es el razonamiento, la inteligencia, donde claramente sabemos que 2 más 2 son 4 y esa parte es la que hace el lado izquierdo, el lado que va más conectado, diría yo, en el tema del alma, porque en el alma es donde está la mente y esta es la que maneja toda esta parte del conocimiento. Pero en el hemisferio derecho está la conciencia superior y está la intuición y está la capacidad de conectarse con el eterno. Y mire que Yeshua siempre dice, está a la diestra del Padre. Donde el gobierno. Donde él gobierna, no necesariamente es geográficamente en el lado derecho, no, está ese lado de la conexión, de conexión con su Padre. En el Salmo 17:7 dice, Él muestra su misericordia y salva a los que se refugian a su derecha. Amén. ¿Qué quiere decir que salva? Él da respuestas
al que está conectado en la intuición Amén, con amén. el Padre. Él da consejo, él avisa, como decía mi esposa ahora, el atalaya. Si el atalaya está dormido y está caminando desde el lado izquierdo, solo desde el Lo razonamiento, cuadriculado. en lo cuadriculado, en lo plano, entonces el atalaya no es que físicamente esté durmiendo, no, espiritualmente está dormido porque no está caminando del lado derecho de la intuición. No, y lo otro también, eso es muy delicado porque también hay mucho emocionalismo donde la gente no tiene la conciencia ni la responsabilidad de decir Dios me dijo. Eso es algo muy delicado porque se volvió un juego y se volvió algo de mucha, como algo, como un cliché, por decirlo, un cliché, donde la gente ya no cree cuando se dice que, ah, Dios me habló algo, tuve un sentir, o tuve algo que me puso en mi intuición de algo, o tuve un sentir. Entonces mucha gente no cree porque se volvió un juego. Poner el nombre de Dios en vano, coger el nombre de Dios en vano y jugar y decir que Dios me dijo, yendo ya a ese emocionalismo y querer estar ahí como en una conexión. Cuando hablamos de ese despertar de conciencia, yo creo que para que Dios hable tiene que haber muchas cosas en la vida de uno. Yo sé que la gracia de Dios y Él hace como Él quiere en momentos específicos, Ujú. pero decir que Dios me habló, pues mucha gente no cree. Yo he tenido la oportunidad de hablar con judíos y ellos siempre recalcan y dicen, no, esos cristianos que todo es que Dios me dijo, vinieron aquí a comprarme algo y no, no, espere que voy a ir a orar, y al otro día dijeron, sí, Dios me dijo que viniera a comprar aquí, como quien dice que es ese irrespeto y Mm. que es esa falta de respeto por las cosas de Dios, que meten en todo a Dios y meten todo, en todo meten a Dios y se mofan de tener una conexión y se mofan de tener una conexión superior, pero cuando uno habla y interactúa con ellos, su comportamiento deja mucho que desear, su fruto deja mucho que desear, su comportamiento, su carácter y sus cosas dejan mucho que desear, y dice que Dios me habla. Entonces quedamos como en tanto, en, ¿cómo se dice? Entredicho por los comportamientos, porque yo creo que hay unos estándares en el cielo y eso es lo que hay que enseñarle al pueblo, esos estándares del cielo. Hay una gracia derramada sobre cada uno, sí, claro que sí, pero el Padre también requiere que nosotros tengamos una comunión muy íntima con el Espíritu para que Él pueda hablarnos y nos convertamos en esos atalayas o esos guías que traen la palabra, que habla, que trae dirección, que trae luz a las vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte también cuando hablamos que Dios me dijo, porque todo mundo ve uno que Dios le habla, pero los resultados no se ven por ningún lado. Y yo pienso que para llegar a ese nivel de comunión, de intuición y conciencia elevados, tiene que haber mucho fruto primero. Sí, Tiene que haber un fruto que hable por sí solo de que esa persona tiene esos niveles y ya de ahí el producto ya será una relación íntima. No es primero la relación y luego el fruto, no, yo pienso, tiene que haber una vida de acuerdo a los parámetros bíblicos, una vida bajo perfil, nada de buscar vanidades, nada de callar, mucho callar, la prudencia, todo eso que nos manda y que Yeshua nos enseñó. Y luego hablará, y luego diremos esa otra parte de que hay una relación tan íntima, ¿cierto? Pero bueno, en esa parte que Dios nos ayude, pero aquí hay algo muy importante y es entender que todo pues tiene que ser en un equilibrio, no podemos todo el tiempo estar del lado derecho en lo espiritual y solo en la intuición porque también estamos en un plano material, dale. pero también entender que mientras en el lado izquierdo 2 más 2 son 4, en el lado derecho 2 y 2 pueden ser 22, o sea, no, Dios no es cuadriculado y limitado como nosotros, ahí es donde tenemos que dejarnos llevar, como dice la palabra, para donde sople el espíritu. Y resulta estar muy suelto de esta parte acá material, de estos apegos, de estos egos, de todo esto de acá abajo, para que nos pueda mover con facilidad y poder hacer su voluntad. Hay una parte que es muy importante saber, como qué señales saber para, para saber si estamos operando desde ese lado derecho, del lado de la intuición.
O sea, deberíamos operar más para ese lado que el otro, pero no todo de ese lado, ¿cierto? Pero sí que el que se diga ser espiritual y caminar en el espíritu, pues tiene que caminar más del lado derecho, ¿cierto? De la intuición, comunión y conciencia que del razonamiento, obviamente, porque entonces no podemos decir que caminamos en el espíritu. Señales de que caminamos en el espíritu para que me entiendan. Uno, obedecemos sin importar los costos. Una persona que tiene una conciencia superior, no le importan los costos. Cuando Dios da una instrucción, la hace y ya eso es ley. Ya Dios habló y punto. ¿Cierto? El que no está en el espíritu o el que no está en una conciencia superior, comienza a razonar, a dilatar y a no obedecer. Entonces, cuando un ejemplo nos lo dejó Cristo, cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y esta es pues una conciencia superior, la conciencia superior por excelencia, ¿cierto? Que fue a la cruz y no, y él sí que conocía los planos y sí que conocía los propósitos eternos y todo, y le quedaba, la tenía clara para obedecer. Dos, cuando reconocemos que toda situación tiene un propósito, lo que hablábamos ahora en el tema del carro. Tres, cuando entendemos de que no se trata de mí, se trata de Cristo en mí. Hay veces que hay situaciones donde aparentemente yo no estoy ganando, yo estoy perdiendo. Me toca ceder, me toca entregar, me toca morir. Y uno dice, pero no entiendo. Pero cuando yo conozco el plano y digo, no, Dios tiene un propósito con esto y por ahora me toca menguar y morir, pero Dios después va a hacer lo suyo como se sabe lucir y me va a levantar y va a hacer tal, entonces lo voy a entender y voy a pasar este tiempo. Esa es una persona también que tiene una conciencia superior porque la que no está todo el tiempo reclamando derechos. 4. Entiendo qué significa esto de yo menguo pero él crece. Yo muero y él me levanta. Entonces, esta parte también la entiende una persona con conciencia superior. Yo muero, yo cedo, pero él está creciendo en mí y esto tiene un propósito eterno. Otra, está operando desde el lado derecho. Cuando se está operando desde el lado derecho, escuche esto, puede bendecir a los enemigos. Tiene la capacidad de bendecir a los enemigos. Esto es bien importante porque una persona, mire, Yeshua lo pudo hacer, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él conocía todo el fondo desde el inicio hasta la hora redentora y después hacia la eternidad. Conocía todo y sabía por qué actuaban de esa manera, sabía por qué Judas actuó de esa manera, por qué tenía que acontecer así. Y esto es una parte muy importante porque se puede entender que así como yo tengo una asignación del reino de los cielos, me voy a encontrar con personas que tienen una asignación del reino de las tinieblas. Y eso no cambia mi propósito eterno y eso no cambia mi destino profético. Yo tenía que encontrarme con esas personas en mi caminar. Entonces no tiene sentido maldecirlas porque hacían parte de ese paquete. Es como en el tema de José. José entendió también los planos, entendió el diseño y al final cuando los hermanos le dijeron, no, es que te entregamos, no se preocupe. Yo tenía que vivir esto para estos tiempos y poder ser de bendición para mi pueblo. Entonces, no se enojó, sino que entendió que había propósito. Ahora, señales de que estamos operando desde ese nivel de conciencia reducido, o sea, del izquierdo. Reaccionamos rápidamente. Hay ira, me defiendo. Es una persona que es muy dada al enojo, al reclamo. Y es una persona que se enoja fácilmente. También, pues digo, tiene una capacidad muy reducida de revelación y que no está preparada para recibir grandes revelaciones. Lo que ya hemos hablado muchas veces. En este nivel la revelación de Dios es muy limitada.
es muy limitada, mire, y si son tendientes a la ira, al enojo, al reclamo, pues se limita. Una analogía de esto es en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 6. Mire esto tan revelador, y esto aplica para muchos casos. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ah, esto está muy tremendo. Les llenaron todas las vasijas que tenían en la casa y le iban a dar más. Dijo, tráigame más. Dijo, no, no tengo más. Paró el aceite de cesar. Así, esto es igual con la bendición financiera, esto aplica en lo que es las revelaciones espirituales, de acuerdo a esa capacidad que tengamos para recibir, ya sea en lo espiritual o ese nivel de conciencia o en lo material, hasta ahí va a ir la bendición. Esto es muy revelador, esta cita. Otra de una persona que camina en conciencia reducida, siempre pregunta por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No lo que les decía ahora, ¿para qué? En Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Por ahí en ese momento estaba caminando en una conciencia muy reducida. Entonces, ¿qué decía? No entiendo, no me parece justo, porque a ellos sí, porque a mí no, porque si no se consagran, porque tienen más que yo, sin entender todo el fondo que eso puede traer, no el que tenga plata es que esté aprobado por Dios. Bueno, otra, lanzamos juicios a la ligera. Una persona en una conciencia reducida juzga fácilmente, discierne por lo que ve el ojo y pecamos continuamente. Y otra, maldecimos o hablamos mal de otros con facilidad. Entonces, la invitación en esta hora es pedirle al Señor, no paremos de perseverar en la gracia. Ese mensaje es el que nos tuvo que haber quedado en la prédica anterior. Tenemos que perseverar en la gracia. ¿En la gracia en qué? En todas las áreas. Vamos a clamar por gracia en este tema de un despertar de conciencia para nosotros y para todos por los que hemos venido clamando durante mucho tiempo. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y que el Eterno sea sobre sus vidas y sus familias. Dios los bendiga. Dios los bendiga.